Alcanzar la inmortalidad puede parecer algo de ficción, pero esta es la afirmación sorprendente de una misteriosa figura histórica de la vida real llamada el Conde de Saint-Germain. Su existencia se ha registrado en numerosos relatos a lo largo de la historia, tan recientemente como en la década de 1970. Sin embargo, nunca pareció envejecer y a veces adoptó identidades alternativas. A veces se le conocía como el Hombre Maravilla y se le ha considerado un profeta, un charlatán, un curandero, un espía y un visionario. Pero ¿quién era el Conde Inmortal y podría realmente vivir para siempre? Este grabado, creado por Nicholas Thomas en 1783, es una de las únicas imágenes conocidas que tenemos del Conde de Saint-Germain. Al parecer se basó en una pintura perdida que alguna vez fue propiedad de la marquesa de Urfe, una de las mujeres más ricas y excéntricas de Francia. Aunque probablemente sería mejor comenzar esta historia desde el inicio. La historia del origen de este misterioso conde es turbia, por decirlo menos. Se desconoce exactamente cuándo nació el hombre que fue o es llamado el Conde de Saint-Germain. La mayoría de los relatos sugieren que fue alrededor de la década de 1690. De hecho, una genealogía compilada por Annie Besant para su libro El Conde de Saint-Germain, El secreto de los reyes, afirma que nació hijo de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania en 1690. Mientras tanto, muchos otros afirman que era el hijo ilegítimo de Mariana de Falsney-Borg, la viuda de Carlos II de España o incluso el hijo del rey de Portugal, presumiblemente Juan V. Aunque es posible que no lo sepamos con certeza, parece haber tenido al menos cierto grado de realeza, pero demasiado alejado por el linaje para poder asumir un trono. Otros rumores tomados menos en serio sugieren que en realidad estuvo presente durante el tiempo de Cristo, e incluso asistió a la boda de Caná, donde un joven Jesús convirtió el agua en vino. Las particularidades del nacimiento, la vida y la muerte reales del conde se basan principalmente en anécdotas contradictorias y relatos legendarios, y es seguro decir que es hasta el día de hoy un misterio viviente. Antes de que profundicemos más, ¿por qué no vas y muestras un poco de amor a esos botones de me gusta y suscribirte? No puedo ofrecer la inmortalidad a cambio, pero sí puedo prometer llevar una gran cantidad de contenido extraño, maravilloso y francamente asombroso directamente a tu caja de suscripción. ¿Qué estás esperando? Una cosa que es ampliamente aceptada es cuán consumado se creía que era el conde en lo que respecta a la alquimia. Esta antigua rama de la filosofía natural busca provocar alguna forma de cambio sobrenatural a través de la experimentación material. Por lo general, esto implicaba convertir sustancias básicas como los metales en otras sustancias más valiosas. Uno de los principales objetivos de la alquimia es crear algo llamado polvo de proyección, también conocido como la esquiva piedra filosofal, un concepto que se hizo famoso entre el público moderno por la autora J.K. Rowling en la franquicia de Harry Potter. En alquimia se dice que esta sustancia mística puede convertir metales básicos como el plomo en oro puro. Pero eso no es todo. La piedra filosofal también podría usarse como un elixir que otorgaría inmortalidad a quienes la bebieran. Se especula ampliamente que el conde pudo haber descubierto este secreto de la alquimia, lo cual recompensó con sus famosos poderes de inmortalidad. Se dijo que aquellos que conocieron al conde de Saint-Germain estaban asombrados por sus habilidades aparentemente sobrenaturales. Al conocer al conde en 1760, el famoso autor italiano Casanova comentó: "Este hombre extraordinario podría decir de una manera fácil y segura que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza, que podía fundir diamantes, y todo esto dijo que era una metra trivialidad para él". ¿A nadie le gustan los fanfarrones, Saint-Germain? Aunque eventualmente lo sobreviviría, la mayoría de los viajes del conde han sido documentados por otros a lo largo de la historia. A pesar de que la noticia de su existencia se remonta a siglos atrás, el conde de Saint-Germain I saltó a la fama en la alta sociedad de Europa. Después de supuestamente pasar 5 años aprendiendo joyería en la corte de Shah de Persia, el conde llegó a Versalles en 1742, donde cautivó a la realeza y a las élites ricas con su vasto conocimiento en la ciencia e historia, su encanto natural y su rápido ingenio. No había dudas de que era un hombre de gran educación. De hecho, según los informes, hablaba muchos idiomas con fluidez, incluyendo francés, alemán, holandés, español, portugués, ruso e inglés. Además de estar familiarizado con el chino, el latín, el árabe y el español, incluso el griego antiguo y el sánscrito. También fue un hombre de muchos talentos. Era un pintor consumado, sabía tocar violín como un virtuoso y era ambidiestro, supuestamente capaz de componer simultáneamente una carta con una mano y poesía con la otra. También se pensaba que el conde de Saint-Germain era muy rico, a pesar de no tener cuentas bancarias registradas. Quizás esto sugiera que él era descendiente de la realeza o incluso que realmente podía convertir metales básicos en oro a través de la alquimia. Según algunos relatos, instalaba un laboratorio elaborado donde quiera que viajaba, y afirmó poder convertir varios diamantes y perlas pequeñas en grandes, los cuales usaba para decorar su ropa. También era un hombre con muchas peculiaridades. Aunque cenaba regularmente con amigos como compañía, rara vez se lo veía comiendo en público.
De hecho, se decía que vivía solo con una dieta de avena. Cualquiera que tuviera el placer de conocer al conde no tenía ninguna duda de que era un hombre verdaderamente notable, pero fue una anécdota del año 1760 la que aparentemente dio lugar a la idea de que en realidad era inmortal. Ese año el conde estaba en París cuando una anciana llamada Condesa von Georgi se enteró de que asistiría a una velada en la casa de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV de Francia. La vieja condesa estaba intrigada por la noticia porque ella misma había conocido personalmente al conde mientras estuvo en Venecia en 1710. Cuando se encontró con el conde por segunda vez, se asombró al descubrir que parecía como si él no hubiera envejecido ni un día. Naturalmente le preguntó si tal vez su padre vivía anteriormente en Venecia y se llamaba con el mismo nombre. A esto el conde simplemente respondió: no señora, pero yo mismo viví en Venecia, a fines del siglo pasado y principios de este. Entonces tuve el honor de presentarla a la corte. Totalmente perpleja, la condesa declaró que esto sería imposible, afirmando: el conde de Saint-Germain que conocí en estos días tenía al menos 45 años. Y tú, se nota por encima, tienes esa edad en este momento. Se podía suponer que la anciana condesa simplemente estaba equivocada, pero hay relatos registrados de que el conde tenía una edad similar en Venecia en ese momento. El autor barón de Gleichen escribió en su libro Souvenirs de Charles Henry Baron de Gleichen, publicado en 1868. He oído a Ramullo, un viejo pariente del embajador francés en Venecia, testificar haber conocido al conde de Saint-Germain 710, cuando tenía la apariencia de un hombre de 50 años. Se dice que el conde aparentemente no se molestó por el descubrimiento de la condesa, simplemente diciéndole: señora, soy muy mayor, con una sonrisa de complicidad. ¿Ustedes creen que es posible alcanzar la inmortalidad? Quizás alguna vez conociste a alguien que parecía sabio más allá de su edad y no pudiste evitar la sensación de que lo conocías de una vida pasada. Comparte tus historias a continuación, estoy realmente interesado. Continuemos. Una línea de tiempo completo del supuesto paradero del conde a lo largo de los siglos, compuesta principalmente de anécdotas, registros históricos y relatos literarios, es demasiado extensa para cubrirla. A lo largo del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain viajó extensamente por Europa, utilizando su aparentemente interminable conocimiento de la política y el mundo para encantar a la élite. Durante la década de 1740, se convirtió en un diplomático de confianza en la corte del rey Luis XV de Francia, presuntamente realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En 1763 realizó una función similar en La Haya, en los Países Bajos, que es donde conoció al infame amante Giacomo Girolamo Casanova. En 1765 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que colocó a Catalina la Grande en el trono. En 1774 regresó a Francia cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Mientras estuvo allí, actuó como el misterioso consejero de la reina y aparentemente les advirtió de la revolución que seguiría en los 15 años en el futuro. Realmente no es de extrañar que María Antonieta se inclinara hacia el conde, considerando que sabemos que ella estaba obsesionada con mantener su propia apariencia de juventud y belleza. Sabemos de la estancia de los condes en la corte real francesa, gracias a los pasajes traducidos de un libro raro de 1821 llamado Souvenirs de María Antonieta, que fue escrito por la condesa de Ademar, una amiga íntima de la reina. Ella nombró a Saint-Germain varias veces y escribe: él apareció en la corte de Francia mucho antes que yo. Era 1743. ¿De dónde vino? Eso es lo que nadie ha podido entender jamás. Una vez más se le describe como de 40 a 45 años, y mientras que su semblante altivo, intelectual y agudo impresionaba a primera vista. Después de su estadía en la corte francesa de Versalles, el conde viajó a Hamburgo, Alemania en 1779, donde se hizo amigo del príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Según Isabel Cooper Oakley en su libro El conde de Saint-Germain, quizás la biografía más famosa de la vida de él, a su llegada, el conde le dijo al príncipe Carlos que era el hijo del príncipe de Transilvania Francis Racoy II y que tenía 88 años. El conde impresionó al príncipe con su colección de gemas y lo convenció de que había inventado una nueva forma de colorear la tela. Según las memorias personales del príncipe, equipó un laboratorio en su cercana residencia de verano de Louis-Lond, donde él y el conde colaboraron en experimentos alquímicos y en la creación de piedras preciosas y joyas. Vivió en una fábrica abandonada en la finca del príncipe en Eckernförde. Los registros locales indican que también es donde murió el conde el 27 de febrero de 1784. Hablamos de un giro de la trama. Fue enterrado en una tumba privada el 2 de marzo y su muerte quedó registrada en el registro de la iglesia de San Nicolai en Eckernförde. El 3 de abril de ese año el alcalde y el ayuntamiento emitieron una proclamada oficial sobre la subasta de los efectos restantes del conde, en caso de que ningún familiar vivo apareciera para reclamarlos. El príncipe Carlos donó la fábrica a la corona y luego fue convertida en un hospital. Para cualquier mortal ordinario este sería el final de la historia, pero para el conde de Saint-Germain ni siquiera cerca. Como sabemos, el conde estaba tan lejos de lo común como lo puedas imaginar. De hecho, el renombrado filósofo del siglo XVIII Voltaire, un hombre de ciencia y razón muy respetado,
Dijo que Saint-Germain es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. Es posible que la muerte del conde se haya registrado oficialmente, pero eso no impidió que volviera a aparecer a lo largo de los siglos XIX y XX. En 1785, según los informes, fue visto en Alemania con Anton Mesmer, el pionero hipnotizador. Los registros oficiales de la masonería, como un relato de la revista de Evidencia para la Condena de la Orden Masónica alemana, también indican que el grupo eligió al conde de Saint-Germain como su representante para una convención en París ese mismo año. La condesa de Saint-Ademar incluso escribe haber visto al conde varias veces más en Francia, incluido una aparición en la ejecución de María Antonieta en 1793. En su libro escribe: vi a Saint-Germain de nuevo, y siempre para mi inenarrable sorpresa en el asesinato de la reina. La condesa también afirma haber visto al conde 5 veces más totalmente sin haber envejecido. La última vez fue en vísperas del asesinato del duque de Berry, en 1820, solo 2 años antes de que ella misma muriera en 1822. Pero estos no son los únicos eventos históricos significativos en los que, según los informes, se vio al conde. Según los masones, de quienes se rumoreaba que el conde era parte, un hombre misterioso que se parecía a Saint-Germain también estuvo presente en la firma de la Declaración de Independencia en 1775. Casi 10 años antes de que se registrara su muerte en Alemania. Para evitar despertar sospechas, también parecería que el conde asumía nuevas identidades en varios momentos. En 1820, el inglés Albert Bandon escribió en sus memorias Un inglés en París acerca de un hombre misterioso que conoció al final del reinado de Luis Felipe y cuya vida guardaba un curioso parecido con la del conde de Saint-Germain. Se llamaba a sí mismo Major Fraser, escribe Bandon. Vivía solo y nunca aludió a su familia. Además, era generoso con el dinero, aunque la fuente de su fortuna seguía siendo un misterio para todos. Poseía un conocimiento maravilloso de todos los países de Europa en todos los periodos. ¿Suena familiar? Si eso no fuera suficiente, Bandon continúa escribiendo que, como Saint-Germain, el mayor Fraser tenía la apariencia de un hombre de entre 45 y 50 años, de estatura media y constitución fuerte. El mayor Fraser asombró a la corte parisina al igual que el conde años antes, afirmando haber conocido personalmente una gran cantidad de personajes históricos, desde el emperador Nerón hasta Dante, pero luego desapareció sin dejar rastro. Podría ser el mismo mayor James Fraser, quien en 1820 publicó un relato de su viaje por el Himalaya, en el que dijo que había llegado a Gangotri, la fuente del río más sagrado, y se había bañado en la fuente del río Yamuna. En la década del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain confió sus planes futuros a su amigo austriaco, el autor Franz Graefer. En el libro de Graefer, Pequeñas Memorias Vienesas, de 1843, escribe que el conde le dijo: hacia finales de este siglo desapareceré de Europa, y me trasladaré a la región de los Himalayas. Y como si ya no estuvieras lo suficientemente extrañado, las cosas están a punto de volverse místicas. Es posible que nunca sepamos lo que realmente le sucedió al Major Fraser, pero el nombre de Saint-Germain encontró relevancia una vez más entre 1880 y 1900, cuando la famosa mística Elena Blavatsky afirmó que todavía estaba vivo y trabajando por el desarrollo espiritual de Occidente. Blavatsky fue una filósofa y autora rusa que cofundó la Sociedad Teosófica de 1875 y ganó un seguimiento internacional como la principal teórica de la teosofía. La teosofía es un movimiento oculto que se centra en la creencia en la realidad espiritual y que el contacto directo con dicha realidad se puede alcanzar a través de la intuición, la meditación, la revelación o algún otro estado que trascienda la conciencia humana normal. En la década de 1870, Blavatsky describió un grupo de seres iluminados a los que llamó maestros de la sabiduría antigua. A diferencia de los maestros ascendidos, un grupo teosófico similar de maestros incorpóreos y que viven en reinos superiores como santos o ángeles, los maestros de la sabiduría antigua están encarnados físicamente en cuerpos mortales. Como uno de estos supuestos maestros, los teósofos creen que Saint-Germain tiene muchos poderes mágicos, como la capacidad de teletransportarse, levitar e incluso atravesar paredes. Puede parecer un montón de hocus pocus para esta fotografía, tomada de Adyar, India. Parece demostrar que Blavatsky sí conocía al conde, o al menos a alguien que afirmaba ser él. Mientras Blavatsky está sentada al frente y al centro, la leyenda que lo acompaña dice que los hombres que están detrás de ella, de izquierda a derecha, son el señor Kuthumi, el señor Moria y, lo adivinaste, el señor Saint-Germain. Según las creencias teosóficas, se dice que el conde de Saint-Germain adoptó varios alter egos, así como numerosas encarnaciones a lo largo de su vida, incluidos algunos de los genios más grandes de la historia y las figuras más icónicas. Algunos creen que es Cartafilo, el legendario judío errante que se burló de Jesús en el camino de su crucifixión el Viernes Santo, maldito con vida eterna y destinado a caminar por la tierra hasta el fin de los días. Otros piensan que Saint-Germain fue una vez el legendario asistente del rey Arturo, Merlín el Mago, quien supuestamente vivió desde aproximadamente el año 540 hasta agosto de 584. Puedes pensar que Merlín es simplemente un mito, pero según el autor John Matthews, quien publicó el libro llamado Merlín, chamán, profeta y mago,
En realidad hay más evidencia que respalda la existencia de Merlín en los siglos V y VI, anteriormente conocido como Myrdin, que del propio rey Arturo. ¿Sería posible que el mago más famoso del mundo todavía estuviera incursionando en la magia y la alquimia, siglos después de la corte parisina de Versalles en lugar de Camelot? El libro del Dr. Raymond Bernard, El gran secreto del conde de Saint-Germain, pretende que Saint-Germain fue en realidad el famoso estadista científico del siglo XVII, Sir Francis Bacon por nacimiento, y más tarde fue el autor de las obras completas atribuidas a William Shakespeare. Según las enseñanzas de teosofía del maestro ascendido Francis Bacon, hizo parecer que murió el domingo de Pascua 9 de abril de 1626, e incluso asistió disfrazado a su propio funeral. Esta versión de los hechos también afirma que el conde de Saint-Germain alcanzó su inmortalidad y ascensión física por medio de la alquimia el 1 de mayo de 1684, momento en el que Francis Bacon adoptó el nuevo nombre de Saint-Germain. Otras variaciones de las enseñanzas de los maestros ascendidos van aún más allá para sugerir que Saint-Germain, en algún momento, también se encarnó como figuras importantes como el filósofo griego Platón y el explorador y navegante italiano Cristóbal Colón. Aunque podría decirse que estos no son tan universalmente aceptados como algunas de las otras figuras. La aparición más reciente del conde de Saint-Germain fue en 1972 en París, cuando un hombre llamado Richard Chanfrey anunció que era el legendario conde. Chanfrey fue una figura pública cuya carrera en la magia comenzó en un teatro parisino, donde fue anunciado como el hombre que podía transmutar el plomo en oro. Rápidamente se hizo rico y famoso a través de sus hazañas, dando adivinaciones y lecturas psíquicas a varias celebridades y haciéndose un nombre a través de sus extravagantes afirmaciones. Como el conde, Chanfrey atribuyó sus habilidades sobrehumanas al arte de la alquimia. De hecho, incluso apareció en la televisión francesa para demostrar su afirmación, convirtiendo plomo en oro en una estufa de campamento frente a las cámaras. En la demostración sumerge el extremo de un cable de plomo en polvo de proyección, también conocido como la elusiva piedra filosofal, y lo devuelve al crisol para calentarlo. Una vez calentado lo saca del fuego y lo enfría dejándolo caer en agua. Chanfrey luego abre el crisol y presenta el cable, que ahora se ha vuelto un amarillo vibrante, declarando que se ha convertido en oro. Después de la demostración el metal fue presuntamente evaluado por expertos y se descubrió que era oro. El cable conductor lo había proporcionado el equipo de televisión, mientras que Chanfrey traía el crisol y la piedra filosofal. Además de observar el proceso de primera mano, el personal afirmó que había examinado todo el equipo y concluyó que no se habían utilizado efectos especiales. Por supuesto, hay muchos que todavía creen que Chanfrey simplemente estaba realizando un elaborado truco de magia, tal vez involucrando juego de manos. Aunque la transmutación de metales básicos como el plomo al oro ciertamente se había convertido en una posibilidad a principios del siglo XX, generalmente se requiere un acelerador de partículas y una gran cantidad de energía para producir incluso la más pequeña cantidad de oro, no una simple estufa de campamento y una pizca de supuesto polvo mágico. La transmutación no fue la única afirmación de Chanfrey Saint-Germain. De hecho, supuestamente tenía una gran cantidad de habilidades que lo hacían tan extraordinario como el conde inmortal. Cuando fue invitado a palacios o castillos antiguos, Chanfrey afirmó haber estado allí antes en una vida pasada. Incluso lo demostraría explicando el diseño de la casa, proporcionando la ubicación de detalles como la ubicación de las escaleras e identificar pasajes secretos. Por supuesto, se ha sugerido que Chanfrey estudió los planos de estos edificios, que pudieron haber estado disponibles para el público antes de visitarlos. El reportero de la televisión española José María Íñigo también afirmó haber visitado la casa de Chanfrey, donde lo vio resucitar a un perro de entre los muertos. Según él, Chanfrey arrojó un polvo de proyección sobre el cadáver del perro, que tras algunos movimientos espasmódicos se levantó y caminó unos pasos antes de volver a caer muerto. Desafortunadamente no hay evidencia fotográfica que respalde estas afirmaciones, pero al menos es una anécdota bastante alarmante, que se alinea con los supuestos poderes mágicos del conde de Saint-Germain. Pero si quieres preguntarle a Chanfrey más sobre detalles de su reencarnación como el conde místico, no tendrás mucha suerte, porque falleció en 1983. Aunque a algunos les puede resultar difícil de creer que el conde de Saint-Germain realmente se reencarnó en varias figuras diferentes a lo largo de la historia, el concepto en sí no es tan fantástico como podría parecer. De hecho, la selección del Dalai Lama y Panchen Lamas, los monjes principales del budismo tibetano, se basan en gran medida en la teoría de la reencarnación. Verás, cuando el lama actual se acerca al final de su vida, habla del área donde se reencarnará a continuación. Sus seguidores luego llegarán a ese lugar con artículos personales pertenecientes al líder espiritual y le pedirán al supuesto siguiente en la fila que los identifique. Si la reencarnación ha sido en gran parte tan integral de la religión budista y el linaje del Dalai Lama, que se remonta a siglos atrás, es demasiado audaz asumir que el conde de Saint-Germain, como maestro de la sabiduría antigua, se basó en un concepto similar. Desde la muerte de Richard Chanfrey, nadie ha afirmado ser el conde de Saint-Germain. Parecería que habiendo vivido en pleno resplandor de la publicidad durante tantos siglos, este hombre extraordinario simplemente se ha desvanecido.
Quizás el conde inmortal todavía camina entre nosotros y ya está involucrado en algunos asuntos importantes de la historia moderna, esperando revelar su verdadera identidad. ¿Quién fue este hombre místico que sedujo a algunas de las más grandes figuras de la historia con su encanto natural, conocimiento mundano y talentos extraordinarios? ¿Fue realmente un alquimista exitoso que encontró el secreto de la vida eterna? ¿Era un místico maestro de la sabiduría antigua destinado a reencarnarse una y otra vez? Tal vez, como han sugerido algunas de las teorías más extravagantes, en realidad era un viajero en el tiempo, un ángel caído, un alienígena solitario o incluso un vampiro guapo. Por supuesto, también podríamos especular que tal vez solo era un hombre muy inteligente, cuya reputación se convirtió en el material de una leyenda fantástica. Cuando se trata del conde de Saint-Germain, parece que todavía hay más preguntas que respuestas, pero si nos basamos en su maravillosa historia, es posible que aún no hayamos visto lo último de él. ¿Qué opinas de la historia del conde de Saint-Germain? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.